En un país donde las tradiciones budistas y las costumbres modernas coexisten, existe un colectivo que desafía las categorías tradicionales de género, las Kathoey. Desde su reconocimiento en la sociedad hasta los mitos y realidades que la rodean, acompáñame en este viaje que une lo místico con lo humano para entender quiénes son realmente las Kathoey o, como muchos las conocen, Ladyboys. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro Villalón y si te estás preguntando quién soy, qué hago aquí, pues bueno, long story short, que dirían los ingleses, he dejado mi carrera en la abogacía en Madrid para dedicarme a viajar por el mundo buscando aspectos interesantes sobre diferentes sociedades, documentarlas y compartirlas con vosotros. Y esta aventura no podría empezar en otro sitio que en la que es para muchos la puerta de entrada a Asia. Lo fue para mí la primera vez que pisé este continente en 2019, así que bienvenidos a Bangkok. Bueno, y ahora que ya me he presentado yo, no puedo continuar sin presentar a mi colegón y compañero de aventuras para este viaje, el gran Pollo. Me está grabando ahora mismo, saluda. Y bueno, él va a estar subiendo vlogs en su canal, así que os dejo sus cuentas por aquí para que le sigáis si queréis estar más al día de todo este jaleo. Antes de meternos de lleno con el tema de hoy, que es muy interesante, vamos a conocer unos datos sobre esta ciudad, sobre Bangkok. Bangkok es la capital de Tailandia. Tiene aproximadamente unos 11 millones de habitantes. Su moneda local es el baht. Un euro son más o menos 35 bahts. Un dato muy curioso sobre Tailandia es que es el único país de todo el sudeste asiático que no ha sido ni colonizado ni conquistado. Esto se debe, entre otras cosas, a la astucia diplomática de reyes como Rama IV y Rama V, que supieron jugar divinamente al juego de la diplomacia con las potencias coloniales de Gran Bretaña y Francia, aprovechándose también de su situación geográfica para actuar como una suerte de amortiguador entre ellas, las que veían como un incentivo el hecho de que Siam, la actual Tailandia, operara como un estado tapón capaz de evitar posibles conflictos entre potencias. Y ahora sí, con un calor de la leche, a 36 grados, vamos con el tema principal del vídeo. Ladyboys. Mientras que en Occidente tenemos dos bloques ideológicos claramente diferenciados, un bloque conservador que sostiene que solo existen dos géneros. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Y un bloque opuesto que cuestiona las estructuras binarias y normativas de género, creando lo que se conoce como el movimiento queer. We just want to be afforded type of protections that any other marginalized group gets. En Tailandia hay un gran grupo de personas que entienden toda esta cuestión desde la historia, la tradición y la religión. Lo primero que tenemos que hacer para abordar la cuestión de los Ladyboys aquí en Tailandia es saber qué se entiende por Ladyboys, porque es un concepto que va un poco más allá del concepto trans que tenemos en Occidente. Y para ello tenemos que acudir al budismo, que es la religión principal aquí en Tailandia. El 95% de los tailandeses son budistas, concretamente de la tradición Theravada, que es también conocida como la escuela de los ancianos y es una de las ramas más antiguas y conservadoras del budismo. Esto conlleva que los tailandeses rijan su vida por los dictados de esta religión y dentro de estos dictados se encuentra la clasificación social / aceptación de grupos como los Ladyboys. Y es que las escrituras del Vinaya, el código monástico de la tradición Theravada, concibe 4 tipos de géneros. Tenemos por un lado Purisa, que sería hombre, Iti o Ithi, que sería mujer. Luego una tercera categoría que ni me voy a molestar en intentar pronunciarlo porque es absolutamente imposible, os lo dejo por aquí escrito, que hace referencia a los hermafroditas. Y por último Pandaka, que básicamente es como una especie de cajón desastre en el que se incluye todos los comportamientos sexuales que van más allá del binarismo de género tradicional. Incluso algunos tailandeses meten dentro de este cuarto grupo a gays y lesbianas, como si fuera una categoría diferente de género. Pues, desde una perspectiva purista, de la fusión de estos dos últimos subgrupos nace el término Kathoey,
que englobaría todo aquello que no es una mujer o un hombre heterosexual. No obstante, la realidad social es que este término se utiliza para referirse a los transexuales únicamente, es decir, a los ladyboys. Y es que el budismo interpreta a los ladyboys o katoei como una especie de castigo kármico, un castigo por los errores o, mejor dicho, por los pecados cometidos en otras vidas. Concretamente, a los pecados relacionados con el control sexual. Es decir, para los budistas más tradicionales, el hecho de que tú en tu vida anterior no hayas sido capaz de controlar tus impulsos sexuales es merecedor de un castigo en tu vida siguiente. Y este castigo para muchos se representa naciendo en un cuerpo que no corresponde al género con el que te identificas. Y para aprender más sobre esto, que me parece súper interesante, me he venido a uno de los múltiples templos que hay por todo Bangkok. Este concretamente tiene un nombre absolutamente impronunciable y larguísimo, un poco como todos. A ver si con suerte consigo entrevistar a un monje budista que nos cuente un poco cómo ven todo el tema de las ladyboys, desde el punto de vista más tradicional que vamos a encontrar en Bangkok. Desgraciadamente, no hubo suerte. Ninguno de los monjes que estaban por el templo quiso hablar con nosotros, así que, con la mala noticia, nos dirigimos hacia el puerto para coger el barco de vuelta al hotel y dar por finalizada la tarde, cuando de repente... Bueno, vale. How we understand karma in Buddhism is thoughts make karma, speech makes karma, and bodily action makes karma also. It can be wholesome, neutral, or unwholesome. It also goes together with a belief in rebirth. So you have previous lives, this life, next life. And the things we did in the past affecting us now, the things we do now will affect us in the future. Yeah, we are, but the problem is oftentimes we do the things we do out of ignorance. So we have to take responsibility because it is things that we did. But we have to have compassion because oftentimes we didn't know better. It's difficult to know specifics, but in general, the type of suffering that you experience is probably what you caused others to feel. Not necessarily the thing that happens to you, but when things happen to you, the way that you feel means things that you did in the past made others feel that way. We're already in place. It's the way this normally understood is if a person, actually it's normally a man who really loved a lot of women. Because you love women so much, you end up taking on these one of the karmic possibilities. Okay. So, thank you very much. La entrevista duró menos de lo que me hubiera gustado, pero parece que no le gustó mucho mi última pregunta y me despachó rapidito. Pero bueno, ponemos rumbo a nuestro siguiente destino, donde abordaremos la cuestión ladyboy desde otro punto de vista diferente e igual de interesante. Bueno, me he venido al Parlamento, aquí en Tailandia. Tailandia tiene una forma de Estado muy parecida a la española, que es una monarquía parlamentaria, pero con ciertas diferencias. Tenemos ciertas similitudes, como por ejemplo la existencia de un rey que tiene una mera función institucional, pero aquí en Tailandia la verdad es que tiene una gran influencia cultural y moral el rey, bastante más que en España, por ejemplo. Y luego otra característica en común es que la representación política está configurada por dos cámaras. Un Congreso, elegido por los ciudadanos tailandeses, y un Senado. Y aquí es donde está la diferencia principal con países como España, porque el Senado no es elegido por los ciudadanos de Tailandia, sino que sus miembros son designados por el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, que es un organismo controlado por el poder militar, y eso determina la gran influencia que tiene el ejército en un país como este. Y me he querido venir aquí para abordar un tema importante con toda la cuestión trans, que es el tema de su reconocimiento legal. Y es que actualmente en Tailandia los transexuales no tienen un reconocimiento legal, es decir, a efectos civiles, a efectos institucionales, de administración, los hombres que transicionan a mujeres no son considerados como mujeres y las mujeres que transicionan a hombres tampoco lo son. Por lo tanto, las ladyboys a efectos civiles son hombres.
Y es que la cuestión del cambio registral de género presenta una realidad diversa y llena de contrastes en el panorama internacional, siendo un buen reflejo de las diferentes posturas políticas, sociales y culturales de cada país. En un extremo, se encuentran aquellos países que, al igual que Tailandia, no reconocen el cambio registral de género bajo ninguna circunstancia, como Rusia y Hungría desde el año 2020. En un segundo nivel, tenemos países que reconocen el cambio registral, pero con ciertos requisitos médicos o psicológicos. Este es el caso de China, donde, entre otras cosas, se exige que la persona se haya sometido a una cirugía de resignación de género. Y en el otro extremo, están aquellos países que han adoptado un reconocimiento libre basado en la autodeterminación, como Argentina o España, que en el año 2023 aprobó la conocida como la Ley Trans, permitiendo el cambio registral sin necesidad de informes médicos o psicológicos. ¿Y tú? ¿Qué modelo crees que es más justo? Déjamelo en los comentarios. Continuamos nuestro paseo por Bangkok por el Hospital Internacional Bumrungrad. Y es que Bangkok es conocida como la capital internacional de las cirugías de cambio de sexo, atrayendo a miles de pacientes todos los años por su alta calidad, por la experiencia de los cirujanos y sobre todo por sus precios competitivos. Y es que en Bangkok se realizan entre 2.500 y 3.000 cirugías de cambio de sexo todos los años, con un precio medio entre los $10.000 y $20.000, lo que resulta un precio bastante asequible, sobre todo teniendo en cuenta el coste medio de esta operación en Estados Unidos, que no baja de los $50.000. Y es que por lo visto en centros como este se ofrecen paquetes turísticos que incluyen vuelo, gestión del visado, gestión de la operación y todo el posoperatorio, incluyendo traductores y gente que te acompañe durante todo el proceso. Generando así una industria que se estima que factura entre los 25 y 75 millones de euros. Pero esto es solo para cirugías de resignación. Si nos fijamos en las cifras generales de turismo médico en Tailandia, la facturación asciende hasta los 4.000 millones de dólares. Bueno, pues ya ha caído la noche. La misión para el día de hoy es entrevistar a Ladyboy y estamos de camino a la calle de Silom 4, que es una de las referentes en cuanto al turismo y ocio nocturno referente a los Ladyboys. Estamos yendo a esta calle porque nos lo ha dicho esta mañana una señora muy simpática, en la que nos ha dicho 3 o 4 ubicaciones bastante importantes de la ciudad y una de ellas era esta calle. Al lío. Nos hemos acercado a Chinatown, que es uno de los barrios más emblemáticos de todo Bangkok. Es una comunidad china que lleva aquí establecida desde el siglo XVII y lo hemos visto en un montón de películas como en Resacón 2, Bangkok Dangerous. Una de las cosas por las que es más famoso este barrio es por su calidad gastronómica, así que vamos a reponer un poco de fuerzas, vamos a comer algo y os sigo contando. Bueno, el cine está todo petadísimo y hemos acabado en un sitio típico de comida tailandesa. Yo me pillo un pad thai riquísimo y bueno, mientras me lo como, os sigo contando. A pesar de los dictados del budismo que hemos visto antes, esto no ha determinado de manera estricta el nivel de aceptación de los Ladyboys aquí en Tailandia, sino que ha habido diferentes eventos que han ido moviendo la opinión pública hacia un lado o hacia otro, como por ejemplo en la década de los 80, con la epidemia del SIDA, se generó un gran rechazo, no solo a los Ladyboys, sino a toda la comunidad homosexual. O por el contrario está el caso de las Iron Ladies, que fue un equipo de voleibol en los años 90 compuesto únicamente por mujeres y transexuales, que llegó a ganar el campeonato nacional masculino, generando un gran apoyo en toda la población y luchando un poco contra ese estigma que se había establecido en los años 80. Ya estamos en Silom 4, es un pequeño callejón que sale de una calle principal enorme, de la que salen varios callejones numerados, todos son Silom. Silom 1, Silom 2, Silom 24 y este concretamente, al que hemos venido por recomendación de la señora que os ha contado Quique, alrededor del mercado nocturno de Patpong, que está aquí justo a la derecha.
es donde se concentra todo el ocio nocturno relacionado con Ladyboys. Así que vamos a entrar, vamos a tomarnos algo y a ver si con suerte alguna nos concede una entrevista. Además, ha dado la casualidad de que hoy justo han aprobado el matrimonio igualitario aquí en Tailandia, que es un día importante aquí en esta calle, así que vamos a ver cómo lo celebran. Nos sentamos a tomar una cerveza en una terraza y, con la tontería, nos acabamos echando unas buenas risas, porque nos invitaron a entrar a echarnos un bingo que acabó ganando el personajazo de mi colega. Wow. Okay, so what's your name? What's your name and where you're from? Y después de dar un poco la nota, como siempre, nos pusimos en busca de la entrevista. Y, tras unos cuantos noes, la terminamos consiguiendo. Nice to meet you. My name is Álvaro. I'm from Spain. Hola. Hola. Felicito. Ah, thank you. Thank you. Since I remember. Since you remember. Yeah, since I remember, like what? 6, 7, I think. Yeah. Okay. Like I feel like I'm a woman. I don't think like I'm a lady boy. I'm a boy or I'm a girl, but You're a woman. Yeah. You're I like a act woman. like that. Yeah. I cannot say like a all lady boy in Thailand or in the world or all lady boy I know, but for me like I feel like I'm a woman since I was young, since I remember the thing. Yeah. 5 years, 10 years ago will be difficult. Like people not accept, not agree much. Yeah, but a few years ago, I feel like it's open. Because I think it's because of our old generation of the people, LGBTQ people, include the gay, lady boy, lesbian, everything that in the LGBT community, they try to push, like, to ask for the rights, women's right for the LGBTQ community. That's why now we get that result, it's open more. Okay, perfect. My sister. Hello. Nice to meet you. Your sister? Yeah,เขาinterview from Spain, right? From Spain. About documentary of Lady Boy. You want to take part of the interview? You can join the interview if you want. I'm not that one, but I like Okay. She's a drag queen. She like queer. As a daytime, she on boy. Okay, Yes, okay. yeah, boy, but work It's as not a lady drag. boy, Yeah. woman is just drag queen. In Thailand, when you say lady boy, we not separate people like this is lady boy, this is gay, this like we quite very open. Okay. We not put the word on Okay. you like what you are, who you are, what you be, but you can be anything you want. You feel free to call yourself like lady boy. You feel free to call yourself like gay, bottom top, anything, whatever you. I'm luckier than most of my friends because my family quite. My dad is not that open, but my mom and dad separate. Okay. And my mom family quite open. Okay. So very easy. Yes, that's lucky me. I'm not sure that you interview the right one or not, but my life is quite easy. Yeah, because my life is not hard like some lady boy that I know. They have really hard family that not agree, and they have very hard life that they try to apply for the job, but all the jobs say no for them because they are lady boy. But for me, my job is like a drag show since I was young till now. I'm happy now. I think my life is easier than many people here in the LGBTQ community, but right now, it's more open. So I want even other
I'm not sure this video is worldwide, it's around the world, on YouTube or something. Yeah, it's for YouTube, yeah. So- It's gonna be my first video, So I'm just saying for the LGBTQ community on other countries that not open yet, that they life is hard. Like the government, the family, the country not accept. Okay, perfect. So that's all. Thank you very much for everything. So much. Really, it's my first interview. So cute. That's why. You also the cameraman. Yeah, the cameraman. So thank you very much. This has been my first interview. I'm gonna remember it forever. Thank you so much. So thank you very much for being so open and so kind to me. It's my pleasure. What's your name, by the way? Álvaro. Huh? Álvaro. Alvaro. Álvaro. That's very hard. Yeah, it's hard to talk. Nice to see you guys. Try to see you. Thank you. Bueno, y para celebrar que hemos conseguido la entrevista, he comprado un brochetón de carne. Lo que estoy comiendo aquí todos los días prácticamente, porque está en todas las esquinas y está buenísimo, la verdad. Sanito y rico. Bueno, y aprovechando que estamos por aquí, os voy a contar otro dato curioso de Bangkok, y es que está todo lleno de tiendas que venden marihuana. Vayas a donde vayas, te metas en la calle que te metas, vas a encontrar una tienda. Y es que esto se debe a que desde 2022 el uso recreativo de la marihuana ha despenalizado, lo que ha provocado que se haya convertido en un gran reclamo turístico, no solo a nivel recreativo, sino también a nivel económico, porque las previsiones de facturación para 2025 son de 1.270 millones de dólares. Con este datito damos por finalizada la noche y nos dirigimos al hotel, que mañana es día de gestiones. Último día en Bangkok y abandonamos la que ha sido nuestra casa estos últimos días. Como conclusión sobre todo este tema que hemos estado viendo, si queréis saber mi opinión, yo la verdad es que no creo en vidas pasadas ni en la idea de que en esta vida cargamos con los pecados de otras vidas. Mi visión es mucho más simple, que cada uno viva su vida como quiera, que se identifique como quiera y que se acueste con quien le da la gana, siempre y cuando no interfiera en la libertad o el proyecto de vida de otro. Creo sinceramente que si se cumple esta regla tan sencilla, todos deberíamos tener derecho a vivir tranquilamente, en paz y sin ser juzgados por nadie. Elijamos el camino que elijamos. Y bueno, ya por fin nos dirigimos a la última localización, desde donde despediremos el vídeo con un pequeño spoiler de lo que se viene. Bueno, ya estamos aquí, última localización del vídeo. Hemos venido a la embajada del siguiente país que vamos a visitar a gestionar el visado. No os quiero decir todavía de qué país se trata, pero es un país que llevo mucho tiempo queriendo visitar. Una pista es que no he podido ir porque ahora mismo están en un conflicto armado. At that part of our country, they got like civil, they got like something serious. They got like airdrops and stuff. Airdrops. Yeah. Boom. Yeah, boom, boom. It's very dangerous for foreigner. Yes. Y bueno, precisamente voy a ir para documentar eso, para ver cómo están viviendo ahí esa situación. Dentro de muy poco os lo voy a poder contar a través de este canal, así que nada, si os ha gustado este vídeo, que ha sido mi primer reportaje, podéis darle un like, podéis suscribiros y así no os perdéis las próximas aventuras que vayamos subiendo por aquí, que van a ser una locura. Si no te puedes esperar y quieres saber de qué país se trata, he dejado un spoiler en este reel en Instagram y así echáis un ojo al contenido vertical que estoy haciendo en este viaje.